del diario El Comercio, Fernando Ampuero, comentó que todos los escritores se sienten fracasados, que ninguno está satisfecho con la obra que ha escrito, y por eso empiezan una nueva. ¿Será ese el caso de Lobo Solitario, su más reciente novela? Ernesto Hermosa conversó con él. El reconocido periodista y escritor Fernando Ampuero acaba de publicar Lobos Solitarios. ¿Es una autodefinición? Bueno, todos los escritores en efecto somos de alguna manera lobos solitarios, ¿no? Porque la escritura literaria pues es un trabajo que se hace en soledad, como todo acto de amor, ¿eh? Con todo trabajo apasionado. En realidad este título, Lobos Solitarios, está siendo usado recientemente, no tan recientemente, en los últimos 10 años por la prensa nacional e internacional, para referirse a psicópatas, ¿no? Para referirse a asesinos en serie o a terroristas, qué sé yo, fanáticos. Pero yo me refiero a escritores. Entre los escritores los ha habido y los hay, ¿no? Lobos solitarios. La diferencia es que los escritores no matan a nadie, a lo sumo se matan a sí mismos. Javier y Edmundo son dos lobos solitarios. Son dos lobos solitarios que yo conocí en la mítica redacción de la revista Careta, la que quedaba en su sede original. El Jirón Camaná. En el Jirón Camaná, en efecto. Ahí tenía el piso 3, pero también alquiló el 4 y el 5, por tanto que las oficinas estaban medio dispersas y alejadas, ¿no? ¿Qué significaba esa relación cotidiana con dos lobos solitarios como Javier y Edmundo? Bueno, yo llegué a los 24 o 25 años, ¿no? A los 25 años a la redacción de Caretas. No sabía qué hacer, venía de Europa, de una beca que había obtenido en Hungría, en Budapest, y tenía que empezar a trabajar. Lo que sabía hacer era escribir, entonces dije, bueno, voy a hacer periodismo. Entré a trabajar en Caretas y conocí a estos dos personajes que también estaban como yo buscando un trabajo alimentario. Edmundo venía ya con un cierto prestigio, venía de haber publicado en México y en Cuba en el año 68, pero cuando vino a Lima se chocó con la más absoluta indiferencia. ¿Qué pasó? Salieron un par de notitas, ¿no? Y de pronto nadie más le dio pelota, se convirtió en un desconocido. Ahí entró a trabajar a Caretas. ¿Por qué esto? Yo creo que puede ser por la época, era una época de guerrillas, era una época de golpe de Estado, ¿ah? En el año 68, en fin, era una época bastante turbulenta, ¿no? Eso puede ser que haya influido. O sea, los críticos literarios o quienes debían tomarlo en cuenta, pues estaban pensando en otra cosa, en otros asuntos, estaban distraídos. Creo que ese es un factor. Pero en fin, y el otro que era un personaje más misterioso, más cerrado, que era Javier, que tenía una pasión literaria, habíamos conversado varias veces en el café, pero que no mostraba nada, siempre estaba trabajando, cuidando, claro, haciendo un trabajo oculto. Entonces, este relato lo que hace es recordar a estos personajes que llevaron una vida torturada, como todos aquellos a quienes las cosas no les va bien, ¿ah? Una vida torturada de gente que entregó el alma a la literatura y no obtuvo nada a cambio. Esa es la historia del fracaso, la historia del olvido, ¿ah? Pero que yo considero, porque los recuerdo con gran nitidez, con gran claridad, como si los tuviera aquí al costado, hace 40 años estábamos conversando, recuerdo su pasión y sus ilusiones, ¿no? ¿Es un cuento? Bueno, yo lo considero un cuento, porque yo me considero un cuentista, pero me encuentro con gente bastante iniciada en literatura que me dice, oye, es una novela corta. ¿Así? Y quedo sorprendido, ¿no? No sé por qué lo dicen, pero hay algo que los lleva a eso. No estoy hablando de profanos, sino de gente
bastante iniciada en la literatura, con maestrías y cosas. Para mí es una novela corta, me dicen. Otros me dicen, no, es un cuento largo, ¿no? En fin, ahí está, es una historia. Es la historia de estos dos personajes dramáticos, trágicos. Pero también de alguna manera es la historia de una revista que significó toda una época en el periodismo peruano. Otro personaje podría ser el escenario, la revista, El la escenario y redacción el de director. Caretas. ¿Ah? Y el director, porque era un personaje de primer nivel, ¿no? El director era un periodista muy fino, muy bueno. Tenía un olfato extraordinario, un instinto para llegar a la noticia. Pero era temperamental, ¿no? Tenía voz de barítono y esa voz se escuchaba en todo el edificio. En todo el edificio cuando se exaltaba un poco. No te olvides que Caretas desde esa época fue una revista muy combativa que estuvo en un contexto de golpes de Estado, de interceptaciones telefónicas, de amenazas de bomba y de tantas cosas que ocurrían entre fines de los años 70 y principios de los 80, que es más o menos la época en que transcurre esta novela. Este cuento. Digamos, o lo que sea, este relato. Pero sí, Caretas tenía una gran cantidad de gente muy valiosa en esa época y la ha tenido a lo largo de toda su vida hasta ahora, ¿no? Toda su trayectoria, escritores de primer nivel y periodistas de primer nivel que han ocupado papeles importantísimos a lo largo de los últimos 40 años, ¿no? Hay mencionados ahí algunos, claro. como personajes notables como Salazar. Como Salazar, ¿no? Jorge, me imagino. ¿Ah? Me imagino que era Jorge Salazar. Coco, claro, que era muy buen escritor, pero que tenía una relación media perversa con el director, con Enrique, pues lo gritaba, el otro se reía, lo miraba, es una cosa muy, muy rara. ¿Qué pasó con ese mundo que significó Caretas en esa época? Y ese era un mundo, pues es un mundo tan diferente al mundo que vivimos ahora, un mundo donde recién empezaba la televisión a convertirse en una alternativa para dar noticias. No existían las redes sociales, ni el internet, ni nada. No existían todavía las computadoras, empezaban recién a llegar las primeras computadoras, pero que todavía no se asumían. Nosotros en esos años escribíamos con máquina de escribir, ¿no? La máquina Remington. ¿Ah? La máquina Remington. Claro, era otro mundo que uno tenía que golpear medio, con una cierta violencia para poder escribir las notas en carillas, ¿no? En carillas de 60 golpes, que es lo que quería Enrique, ¿no? Y pues nada, es un escenario que es muy significativo, porque ahí, ¿no? Han aparecido pues muchos escritores en las últimas generaciones, por ejemplo en los 90, antes de que la sede pase a la Plaza San Martín, donde está, a la Plaza de Armas, donde está ahora, apareció un novelista muy bueno, joven, Jeremías Gamboa, ¿no? Que a su vez cuenta, ¿no? Su experiencia en una novela muy buena, que es Contarlo Todo, de su experiencia en Caretas, ¿no? En realidad, una novela de aprendizaje. La redacción de Caretas ha dado lugar a una serie de novelas, cuentos, relatos de diferentes tipos, ¿no? Así es, ¿no? Es una experiencia, yo creo que ha sido una escuela. Caretas ha sido una escuela, ¿no? Muchas universidades no tienen la cantidad, ¿no? de gente talentosa que haya salido de sus filas como una escuela que no se propuso serla, sino que fue, ahí estaba, ¿no? Buscar la noticia, buscar la primicia, ¿no? Hacer un periodismo honesto y combativo. Yo creo que fue, y hacerlo con cierta irreverencia, con cierta ironía, ¿no? Fue una escuela que marcó a todos los que de alguna manera, pero había que tomarse las cosas con humor. No te olvides que después de una clausura, ¿no? Apareció una portada de Caretas que decía pálidos pero serenos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, claro. O sea, que seguía uno en la lucha, ¿no?
pero había que mantener el humor. Yo creo que es importante mantener el humor. Y en este escenario es que están estos personajes que tienen ambiciones literarias, como muchos otros, ¿no? Digamos, pero ambiciones que los llevan a entregar pues noches y noches durante años, ¿no? Para lograr ese libro soñado. ¿Todavía están en actividad algunos o no? No, los dos murieron. Los dos murieron y fueron prácticamente olvidados. Lo maravilloso es que ha habido una feliz coincidencia con la aparición de este libro. Mientras este libro salía de la imprenta, apareció en Arequipa, gracias a algunos lectores que tuvo Edmundo, que es Edmundo de los Ríos, la novela Los Juegos Verdaderos, que es una estupenda novela, ¿no? Y que recibió una crítica muy elogiosa en la revista Somos, ¿no? Por el crítico Dante Trujillo, que también es escritor. Y eso es como una especie de vindicación tardía, ¿no? De vindicación tardía de un autor que en su momento pues prácticamente no obtuvo nada y que murió sintiéndose un fracasado, ¿ah? Y yo creo que ahora la visión de las cosas, de sus lectores y de sus amigos, pues están cambiando poco a poco de alguna manera las cosas. Ahora, ¿cómo ves Caretas? Bueno, Caretas yo la veo con el cariño del pasado. Yo ya estoy retirado, yo no me dedico ya a escribir periodismo. Ocasionalmente por ahí escribo un artículo o una nota, pero estoy más que nada dedicado a leer, a escribir, a viajar. Estoy, como te dije hace un momento, en una edad donde pues ya hay que asumir las cosas propias de la edad y que, en fin, pero no pierdo todavía el fuego de la literatura, que es lo que me mantiene en pie. Gracias, Fernando, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar acerca de las cosas que más te gustan. Muchas gracias a ti. Gracias. Maestro.